Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos estar aquí una vez más, un nuevo miércoles, para aprender más de la palabra del Señor. Espero que usted ya tenga listo su Biblia y su cuaderno y que tome el tiempo para poder escuchar la enseñanza. Amén. Como en otras ocasiones le he dado la recomendación, que cuando usted escuche, tómese su tiempo para aprender de la palabra del Señor. Muchas veces, yo sé que por los compromisos que tenemos, estoy hablando por trabajo, por las obligaciones en casa, por un montón de cosas, muchas veces ocupamos o ponemos la enseñanza como de fondo. Ahora, pero haga el esfuerzo, yo le recomiendo, le invito, que haga usted el esfuerzo de tomarse el tiempo para que siempre que usted va a escuchar una enseñanza en línea, le dedique el tiempo, porque el Señor siempre nos enseña algo, nos habla. No, y por favor, no en ningún momento piense que lo estoy diciendo para que me escuche a mí. No, independientemente a quien escuche, qué enseñanza o qué es lo que usted vaya a aprender. Amén. Este día que nos toca el discipulado de doctrina básica, que lo tenemos solamente en línea, vamos a ver el tema advertencias de un profeta. Esto está en Lucas 3, del 7 al 18. Y bueno, hablamos de este profeta, hablamos de Juan el Bautista. Ese mensaje que él dio abriéndole el camino al Señor Jesús. Un hombre que su ministerio fue muy corto, pero fue efectivo, eficiente. Fue un ministerio corto, pero ha quedado hasta el día de hoy para que nosotros veamos que este hombre cumplió con aquello que se le mandó a hacer. Un hombre que fue fiel al Señor, un hombre que se mantuvo, un hombre que a pesar de todo lo que se opuso no dio un paso atrás. Sabemos que murió de una manera trágica, pero en ningún momento hubo en él un retroceso. Así, no, espere, no me corten la cabeza, voy a dejar de hablar de esto. No, fue un hombre que dio un mensaje que en la actualidad, hay un dicho hoy actual que es un mensaje o una opinión impopular. Esto es impopular, ¿verdad? El Evangelio siempre ha sido un mensaje impopular para el mundo, un mensaje impopular para el pecado, porque el profeta Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento, de que los hombres tenían que llegar al arrepentimiento para que pudieran ser perdonados sus pecados. Y él aclaraba, ¿verdad? O él decía que él humanamente no podía perdonar pecados, pero que había uno que sí pecaba. ¿A quién le hablaba Juan el Bautista? A los judíos. También hubieron, gentiles, ¿verdad? Pero aquí vemos que a quienes les llegó este mensaje fue a los judíos. Lucas 3, versículos 7 al 18. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Fíjese, estas multitudes salían o llegaban donde él para ser bautizadas. Y oigan cómo los recibía Juan el Bautista. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto fue a las personas, ¿verdad? Podemos hablar a las personas común y corriente. De ahí vemos otro cuadro. 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos?
Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Imagínense, un mensaje tan duro, pero era una buena nueva. Así es el Evangelio. Se oye duro, pero son buenas nuevas para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que son buenas nuevas de salvación. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Queremos rendir nuestra voluntad, Señor, para aprender más de ti. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que quiere interferir con el desarrollo, con el aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que en esos versículos vemos las exhortaciones, las advertencias que Juan el Bautista hacía en general a quienes aquellos venían, y hay que entender algo, venían voluntariamente. Si podemos ocupar una palabra, pero no le cambiemos el sentido, sometiéndose a ese bautismo, porque había que bautizarse. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, era para decir, sí, he pecado, necesito ser perdonado. Juan es bien claro, yo no soy el que perdona, pero viene uno que viene a perdonar. Y también aquí podemos ver que estas mismas cosas se le predicó a muchos de los fariseos y saduceos que venían, probablemente muchos, a ver sobre el bautismo que Juan estaba haciendo. De seguro puede ser que alguno vino a arrepentirse. Pero aquí se nos dice que se lo decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Fíjese que hay algo muy interesante, que esto se lo decía a todos los que llegaban o los que salían a él, ocupando la palabra que aparece aquí en Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados, que salían, que llegaban donde él. Entonces, vemos algo muy importante en el caso de Juan. El mensaje fue para todos. No era un adulador de aquellos que podían ser poderosos, de aquellos que estaban en puestos políticos o altos. El mensaje era para todos. No era un mensaje para contentar a la multitud o a las masas. No era como lo que hoy se conoce como un mensaje populista, ¿verdad? Que muchas veces se le dice lo que quieren oír, sino que al contrario, era un mensaje duro, exhortativo, confrontativo. Entonces, ¿qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista reprendía a todos por igual. ¿Por qué? Porque el mensaje de arrepentimiento era para todos. El mensaje de salvación hoy en día, o hasta el día de hoy, no es para todos. Sí, sin importar en qué lugar de la sociedad o en qué posición estemos. Sin importar si yo soy bueno o malo, porque mucha gente que no cree en Dios dice que ellos no necesitan un Salvador porque no son malos. Y es que así estábamos nosotros también, creyendo que no éramos malos. Y nos dimos cuenta, mejor dicho, de que necesitamos a un Salvador. Necesitamos a un Salvador. Entonces, y aunque
las multitudes, y aunque cada persona no tuviera los mismos pecados, amén, probablemente usted y yo no tenemos los mismos pecados. Pero la palabra es por igual para todos. Entonces, para Juan el Bautista, todos merecían igualmente esta reprensión. Todos necesitamos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, ninguno de nosotros está exento de pecar. Por eso la palabra dice que debemos de velar y orar para no caer en tentación. Pero que yo no peque sobre algo en específico y haya una reprensión sobre eso, no significa que yo lo tengo que desechar. No, al contrario, debo de guardarlo, debo de tenerlo en mi corazón para que si en algún momento pueda ser tentado, recuerde, esto no debo de hacerlo. Amén. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Ahora, debemos de observar algunas cosas. ¿Qué? Bueno, primero, aquella generación aquella generación se llama perversa, o le llama él generación perversa, se había convertido en una generación de víboras. Hay algo muy importante. Esta generación, en algunos escritos la palabra generación también habla de nación. Amén. Nación, no solo era la generación, no solo estamos hablando, no solo podemos hablar de un grupo, de una edad, no. Esto venía repetitivo en Israel. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Por qué le dice generación de víboras? Ahora, hay algo muy importante. Estos habían sido envenenados. Y déjeme ver si puedo decirlo bien. Habían sido emponzoñados. Había sido puesto el veneno en ellos. Pero no había llegado hasta ahí, sino que ahora ellos se habían convertido en víboras. Es decir, que en ellos envenenaban a otros. Habían sido envenenados y ahora ellos envenenaban a otros. Interesante esto, ¿verdad? Mire qué importante entender esto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas generaciones hemos visto? En el cual nos han dicho de que no necesitamos de un Dios, de que el hombre es libre de hacer lo que quiera, de que por qué tenemos que arrepentirnos de los pecados, de que para algunos no hay nada después de la muerte, es decir, muchos dicen, el día que yo me muera, ahí se acabó todo, ya no pasó nada. Y están huyendo de ese juicio venidero que va a venir. Y otros dicen, no, miren, para mí yo lo que creo es que cuando muera voy a reencarnar en algún animal o voy a reencarnar en otra persona porque tenemos tantas vidas. Y otros han salido con que no, es que cuando yo muero me convierto en un ser de luz y voy a andar ayudando. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que una muerte y de ahí se va al juicio. Y que hay un juicio. Y que en ese juicio después va una segunda muerte. Nosotros que hemos entendido el arrepentimiento y hemos recibido la salvación, fuimos librados de esa segunda muerte. ¿Por qué de esa segunda muerte? Porque ni usted ni yo sabemos si el día que el Señor venga por su iglesia vamos a estar vivos. Pero tenemos una promesa de que si morimos, no veremos una segunda muerte. Ahora, a estos les exhorta de buena fe que huyan de la ira inminente. Ellos estaban, dice en el versículo 7, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos estaban huyendo de la ira venidera, pero déjeme ponerlo de esta manera, en un sentido contrario. Ellos estaban huyendo en creer de que no iban a haber repercusiones sobre su vida, de que ellos, por creer en Dios, habían hecho todas las cosas correctas y que no necesitaban un arrepentimiento, porque
Juan le estaba dando este mensaje a los judíos. Y entonces ellos decían, somos hijos de Abraham, no necesitamos más, somos el pueblo escogido por Dios, cuando les convenía. Entonces, ahora, de buena fe, les dice que huyan de esa ira inminente, porque el Señor iba a venir a pasar cuentas con cada uno. Y al que no servía, iba a ser quitado, arrancado o talado, como Él habla sobre el árbol. Ahora, no solo les exhorta a escapar de esta ira venidera, sino que también les mostró, como también nos mostró o nos muestra a nosotros, la vía de escape. Él no era la vía de escape, Él era el que iba abriendo el camino para el que traía salvación. Porque muchos pensaban de que Juan, lo mismo la palabra lo dice, que muchos creían de que si este Juan era el Cristo. Y Él dice, no, yo no soy. Viene uno detrás de mí mucho más grande, al cual ni desatarle las sandalias soy digno. Entonces dice, les vengo a presentar al que trae salvación. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el caso de los gentiles, ellos tenían fe en dioses falsos. Ya lo sabemos. Gentiles adoraban a dioses falsos, mientras que los judíos creían en el verdadero Dios. Pero necesitaban cambiar la mentalidad de ellos con respecto al Mesías. Y recuerde que para muchos de ellos esperaban a un Mesías que los viniera a librar del yugo romano. Entonces, esperaban más a un Mesías, pero más a lo político, ¿verdad? Que nos venga a quitar de esto. Pero no a un Mesías con respecto al cambio en sus corazones. Y por eso, fíjese, vemos ahí tres grupos. A la multitud, cuando dice, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué debemos de hacer? Bueno, si tienes comida o abrigo, dalo. A los publicanos, no cobren más. A los soldados, no hagan extorsiones. Entonces, muchas veces el ser humano quiere que Dios lo ayude, pero no quiere cambiar su forma de vida. No quiere dejar el pecado, a lo que muchas veces o falsamente le llama que no es pecado. Entonces, y ya entrando en el desarrollo del tema, aquellos que profesan arrepentimiento deben demostrar los frutos, porque lo dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese que el árbol no necesita ningún esfuerzo para dar su fruto, sino que es algo normal, algo natural. Del árbol está diseñado para que dé el fruto. Entonces, en lo espiritual, la evidencia en sí es el arrepentimiento como causa. La causa, me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Porque soy un pecador, he ofendido a Dios. ¿Y el efecto cuál es? Dar fruto. Y el dar fruto, hermanos, definitivamente tiene que traer un cambio de mentalidad, porque ya no podemos pensar de la misma manera. Ya no podemos pensar que aquello es bueno cuando han sido abiertos nuestros ojos espirituales. Ya no podemos tener malos pensamientos, mentir o hacer algo, porque tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. Y entonces hay un cambio de actitud, hay un cambio de comportamiento, hay un cambio hasta en el hablar. No podemos seguir ocupando palabras soeces o de doble sentido porque ya no va con nosotros. Entonces fíjese que aquí en el versículo 8 es lo que le dice a ellos. Que haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Dice, tenemos a Abraham por
Padre. Entonces, ellos creían que porque Abraham era el padre, ya estaba resuelto todo. Hermanos, muchas veces no entendemos que el ser buenos no nos va a llevar a nada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, santificarnos, consagrarnos. Porque si usted no consagra ni santifica su vida, o déjeme ponerlo, porque si no consagramos y no santificamos nuestra vida, va a ser todo en vano, va a ser una mentira. ¿Por qué? Porque si la religión misma no puede hacer nada, tampoco nuestra religiosidad, porque ¿cuántos de nosotros nos volvemos religiosos? ¿Cuántos de nosotros en la iglesia somos algo, pero fuera no somos nada? En la iglesia aparentamos santidad, pero fuera de la iglesia no tenemos nada de santidad. Entonces, no comenzáis a decir, les dijo, no me vengan con eso de que son hijos de Abraham. No, tenemos que, es como, y poniéndola al día de hoy, en lo espiritual, hermano, sí, tenemos una salvación tan grande, claro, pero nosotros debemos de santificarnos, de consagrarnos. Es esa lucha en nuestras vidas hasta que muramos o hasta que el Señor venga por nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, corro a la meta. Entonces hay que correr, hay que avanzar todos los días. Además dice allí, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras le estaba diciendo, si nosotros fuéramos cortados y fuéramos a la ruina, Dios puede levantar para sí una iglesia u otro pueblo de donde menos se podría suponer. Y fíjese que esas piedras estaban muy cercas de donde él predicaba, queriendo decirles que todo pueblo que estuviese cerca de Dios, él lo podría transformar. Les digo, ustedes se creen especiales, pero ustedes pueden ser cortados, eliminados, y de las piedras puede levantar un pueblo. Ahora, ejemplo, Ruth. Ruth era moabita. Rahab, el centurión, usted y yo, que éramos un pueblo gentil, pero que ahora somos parte de ese pueblo o de esa iglesia gloriosa, ¿verdad? Que un día vamos a ser llevados. Entonces, sí, oiga lo que le estaba diciendo a ellos, ustedes se creen muy especiales. Hermanos, sabemos y entendemos, ¿verdad?, que el Señor ha dado una salvación y no puede ser quitada. Pero eso no significa que usted y yo vamos a vivir un libertinaje. Eso no significa que por eso voy a tomar la decisión de pecar. Porque déjeme decirle algo. Si somos salvos y decidimos pecar, hermanos, es atentar contra caer en las manos de Dios. ¿Qué Dios no podría hacer con nosotros? Porque las consecuencias del pecado son devastadoras. Por esa razón es que dice la palabra que cuidemos esa salvación tan grande que se nos ha dado. No porque la vamos a perder, sino porque valoremos la sangre y el sacrificio de Cristo que que hizo por nosotros, que hubo en esa cruz. Yo espero que me ha dado a entender. Muchos creen que pueden irse a pecar porque están predestinados y ya fueron salvos y no van a haber consecuencias. No, hermanos. No es así. No es así. Hubo un caso, ¿verdad?, en Corintios, en el cual Pablo dijo, entréguenlo a Satanás. Oiga,
a fin de que el cuerpo sea destruido, pero que su alma se salve. ¿Qué situaciones no habrá pasado que vemos en Corintios? Que después en segunda epístola a los Corintios, Pablo dice, yo ya lo perdoné, perdónenlo ustedes. No, de seguro hubo un proceso muy duro, muy difícil. No juguemos con Dios, en el caso de nuestra vida espiritual, no juguemos. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Fíjese, la amenaza es tanto más terrible para el inconverso como para el creyente. Aunque para el creyente la exhortación debe ser recibida como miel de panal. Y también el hacha está puesta. ¿Quién dice que el Señor no nos puede poner a nosotros? No estoy hablando de perder esa salvación, pero hermanos, nos puede ir mal. Entonces, el caso de Sansón, ¿verdad? Él decidió consagrarse tarde, cuando ya había perdido la visión. Imagínense. ¿Cuándo decidió consagrarse Sansón? Cuando Dios ya se había apartado de él. Ahí, ¿verdad? Ahí quiso él. ¿Cómo? Siendo esclavo. ¿Cuál fue el fin de Sansón? Sí, cumplió el propósito de Dios. ¿Era de la manera que Dios quería que Sansón cumpliera su propósito? No. ¿Y qué pasó? Murió. Fue salvo, sí, pero murió. Ahora, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Amén. Le preguntaban, ¿qué haremos? La gente común, la multitud que escuchaba, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que la gente se bautizaba para ser enseñada. También podemos ver quienes desean cumplir con su deber, han de conocer bien ese deber. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, quienes desean cumplir con su deber han de conocer bien ese deber, enseñándoles. ¿Qué dice la palabra? Id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Qué es esta enseñanza del día miércoles? Un discipulado, para que usted y yo conozcamos de la palabra, y si deseamos cumplir con su deber, debemos de conocer bien este deber. Si queremos hacer su voluntad, entonces debemos de saber cuál es su voluntad. Y quienes profesan y prometen arrepentimiento deben de evidenciarlo en sus vidas. Amén. Quienes profesan arrepentimiento debemos de evidenciarlo en nuestras vidas. Fíjense que estos que preguntaban apuntaban correctamente hacia sí mismos. No preguntaban ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace aquel? ¿Qué hace fulano? Sino ¿qué haremos nosotros? Es decir, ¿qué frutos de arrepentimiento hemos de mostrar nosotros? Y Juan responde a cada uno según sus respectivas obligaciones y situaciones. Lucas 3:11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. En el versículo 11 podemos ver que le habla al pueblo en general y le recomienda un amor al prójimo en compartir.
¿Por qué? Porque el Evangelio requiere misericordia antes que sacrificio. Si usted tiene algo que compartir con su prójimo, hágalo. Antes que usted diga, hermano, yo hago este sacrificio de esto y yo me levanto en la mañana, pero usted no ama a su prójimo, no sirve. Entonces, el Evangelio requiere misericordia antes que sacrificio. Versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, eran los cobradores de impuestos. Les decía también su obligación de acuerdo con el oficio que tenían. Y les dice, ustedes han de ser fieles al gobierno y justos con el pueblo que paga los impuestos, sin oprimir con tasas injustas a los tributarios. Fíjense que en ningún momento el señor, Juan le dice, ustedes dejen ese trabajo. No. No le está diciendo. Ustedes cumplan su trabajo. Cumplir su trabajo es, ustedes sean fiel al gobierno. Ustedes tienen que cumplir. Pero sean justos con el pueblo. No exijan más de lo que no deberían debe exigir. No saquen partido, no saquen ganancia, no sangren a su mismo pueblo, a sus hermanos. Como si les dijese a ellos, cobrad para el César lo que es del César y no se enriquezcan injustamente ofendiendo a Dios y oprimiendo a vuestro prójimo. Si el gobierno dice que ustedes tienen que cobrar tanto, eso cobren, no cobren más. Cobren lo que se les han mandado o lo que es para todos, pero no saquen más porque al ganar injustamente ofenden a Dios y se valen u oprimen a su prójimo. ¿Por qué se cobran impuestos? Bueno, los impuestos se sirven como ahora, como en aquel tiempo, para mejorar los servicios públicos. Los impuestos no son para satisfacer la avaricia de los funcionarios públicos. Entonces les decía, ustedes hagan su parte, cobren lo que es justo. Y no importa quién sea el prójimo, porque me cae bien o porque me cae mal. No. Sean justos con todos. Entonces, como le dije hace un momento, él en ningún momento los exhorta a que abandonaran su oficio, porque se trataba de un servicio necesario. Mire, los impuestos lo iban a cobrar siempre, pero qué mejor que aquellos que cobraran eran justos. Amén. Eso creo que era fundamental. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Oiga, qué interesante, ¿verdad? También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Quiere decir que esto de las extorsiones no es nuevo. Ni calumnéis, Dios mío. Y contentaos con vuestro salario. A los soldados les decía igualmente su deber. Fíjese que aquí no está hablando de soldados romanos. Amén. No, esto eran soldados judíos. Soldado que viene del griego, hombres ocupados en servicios militares. Pero estaba hablando de judíos. Ahora, en ningún momento podemos notar que Juan le estaba diciendo, dejen sus armas, dejen su oficio. Igual como no les dijo a los publicanos, no se los dijo a los soldados. ¿Qué le estaba diciendo? No intimiden a nadie, porque ustedes sean autoridades, porque ustedes puedan manejar un arma, porque ustedes tengan un uniforme, no significa que se tienen que valer con los demás. Ni tampoco
levanten un falso testimonio o una falsa denuncia por dinero, para tener dinero. Que la posición en la cual usted esté no sea para valerse. ¿Para qué estaban los soldados? Bueno, podemos creer que tal vez en este caso, ¿verdad? Que eran soldados judíos, era tal vez para guardar o para... Entonces, cumpla su función. Sean honestos. Y les dice, y contentados con vuestros salarios. Sean felices con los que les den. ¿Por qué? Porque Juan estaba describiendo aquellas tentaciones que podían tener las personas o la gente armada y pone el dedo en las llagas más comunes entre dichas gentes. Vuestro deber es salvaguardar la paz. Vuestro deber es mantener el orden. Vuestro deber es mantener esta paz. Por tanto, no hagáis violencia a nadie. No hagáis prender la espada del terror sobre el pueblo, la cual está puesta para los malhechores, sino la espada de la justicia, la cual está puesta para protección de los bienhechores. Romanos 13, del 3 al 5. Oiga lo que dice. Romanos 13, 3 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oiga, entonces le estaba diciendo, no hagan violencia a nadie. No ocupéis vuestra espada, vuestra posición, vuestro cargo, vuestra autoridad para traer terror sobre el pueblo. Porque la espada está para el que hace lo malo, no para el que hace lo bueno. Que tu espada sea una espada de justicia para protección de los que hacen el bien. Entonces, al infundir temor, estos se permitían a sí mismos cobrar propinas injustas y aceptar sobornos corruptos. Entonces, oiga, les estaba diciendo, miren, lo malo que han hecho tienen que cambiarlo. Pero si de verdad había un arrepentimiento, tenía que haber un cambio. Ya no se podían comportar de la misma manera. El que era publicano ya no podía sacarle más o extorsionar a su prójimo. Y aquel que era del pueblo, de la multitud, ya no podía ver a su hermano que necesitaba y quedarse igual, sino que darle. A esto les dice todavía, deben contentarse con sus salarios. Deben de alegrarse con lo que tienen. ¿Por qué? Porque cuando somos justos, el Señor es el que bendice. El Señor es el que provee. El Señor es el que hace multiplicar aquello. Amén. El Señor hace multiplicar aquello que usted y yo tenemos. Y si no es así, bueno, jamás tendréis lo suficiente. Ahora, acompáñeme a Santiago 4. De esto podemos ver un poco. Habla Santiago 4, versículos del 1 al 3. Entonces, si había un arrepentimiento, tendría que dar frutos. Es lo que le estaba diciendo a ellos.
Entonces, mire, estamos viendo las advertencias de un profeta. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí viene el versículo 4 que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que no quiera arrepentirse, cualquiera que no quiera cambiar, cualquiera que no quiera dejar su antigua manera de vivir, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ahora, ¿por qué el mundo anda tan mal? Quiero concluir. ¿Por qué el mundo anda tan mal? ¿Por qué el mundo al día de hoy sigue tan mal? Porque todos queremos más y muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos. Y muchas veces ideamos cómo beneficiarnos y hundiendo a otros. Ahora, ¿hay arrepentimiento en nuestras vidas? Y si ha habido un verdadero arrepentimiento, entonces tuvo que haber un cambio en nuestra mente. Y si eso ha pasado, es porque estamos consagrándonos, estamos santificándonos. Entonces, mire el mensaje impopular, ¿verdad? Repito otra vez, que tenía el profeta Juan el Bautista. El mundo anda mal porque todos queremos mal. Entonces, esto es una muestra de singular sabiduría, el sacar el mejor partido de lo que se tiene. Y el mundo muestra su locura en la general insatisfacción, tanto súbditos como gobernantes. ¿Por qué? Porque hay muchos ricos que ansían ser más ricos y hay poderosos que desean adquirir todavía un mayor poder. Si usted lo analiza fríamente, veamos en qué parte del mundo vemos alguna justicia. ¿En qué parte del mundo vemos a alguien que no quiere esto? Hermanos, dígame, ¿qué país no vive caos? ¿Qué país no vive problemas? Y qué difícil es, ¿verdad? No importa para donde usted mire, no importa. ¿Es malo ser rico? No, no es malo ser rico. Pero ¿cuántos desean ser más ricos y no les importa pasar por encima de los demás? Amén. Fíjese que algunos de los fariseos y de los saduceos vinieron a este bautismo, pero no preguntaron, ¿qué haremos nosotros? Hermanos, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Ya que somos hijos de Dios. ¿Qué debemos de seguir haciendo? ¿Somos luz en medio de las tinieblas? Mire, ellos pensaban que ya sabían qué hacer, que nadie les podía venir a decir lo que tenían que hacer. Ellos creían que ellos lo sabían todo, que no eran ignorantes, y mucho menos que tenían pecado. Ahora, aquí vemos tres cosas que usted y yo como hijos de Dios no debemos de perder. Primero, nunca creer que ya no es tiempo para aprender más.
Nunca creer que ya lo sabemos todos. Y nunca creer de que ya no pecamos, sino que al contrario, que el Señor siga haciendo ese proceso de regeneración y de santificación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a medida nosotros vamos luchando por hacer su voluntad, el Señor va trayendo revelación, no de la palabra, eso dejémoslo como en segundo plano ahorita, no, trae revelación de aquellas intenciones o de aquellos pensamientos o de aquello que hay en nuestra vida que necesitamos eliminar de nosotros para rendir nuestra voluntad a Él. Los saduceos y los fariseos no preguntaron, ¿qué haremos nosotros? Pero el pueblo sí, los publicanos sí, y los soldados también preguntaron. Nosotros preguntémosle al Señor, ¿qué debo de hacer? Y Él, por medio de su palabra, nos indicará siempre lo que tenemos que hacer. Porque esto, hermanos, es una lucha constante. Y la lucha contra nuestra alma no se va a acabar hasta que seamos llevados o hasta que muramos. Pablo, el apóstol Pablo lo dijo. Hay una lucha en mí. Que yo, sabiendo lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. Que en nosotros haya ese deseo de serle fiel al Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque qué bueno, Señor, que podemos aprender de esta advertencia del profeta Juan el Bautista. Padre, ayúdanos a no endurecer nuestros corazones. Ayúdanos a no creer que no necesitamos de ti. Ayúdanos a depender, a conocerte más, a escudriñar más de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que el Señor les bendiga y recuerde, los miércoles es discipulado de doctrina básica. No se lo pierda. Acompáñeme a aprender más del Señor. Feliz noche.